Salmo 18, versículos 7 al 16. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. El poder de Dios está sobre la creación y en nuestras vidas. Este Salmo 18, yo no sé si ustedes lo han visto en otra parte de la Biblia, pero está en otra parte del Antiguo Testamento. Cuando el rey David finalmente fue liberado de la persecución del rey Saúl, él dio este salmo en agradecimiento a Dios por haberle librado de la muerte, de la persecución de Saúl, en 2 de Samuel 22. Usted lo puede buscar después. Está todo el salmo allí antes de que haya sido compilado aquí en el libro de los Salmos. Usted sabe que el rey David, cuando venció a Goliat, ganó un gran prestigio en Israel, y Samuel, el profeta, lo había ungido ya para que él sea el futuro rey de Israel, porque Saúl había sido encontrado falto delante de Dios. Saúl había sido un hombre que se apartó de Dios, y Dios ya no lo quería más a él como rey en Israel, y eligió a este joven pastor y a este joven cantor del pueblo de Israel, David. Cuando Saúl se entera de David y de que cada vez el pueblo deseaba a David por las proezas que había hecho, como haber matado a este gigante Goliat, Saúl empezó a tener grandísimos ataques de ira en contra de él, de envidia y de odio, y comenzó a perseguirlo, y esta persecución duró mucho tiempo. Es muy probable que los primeros salmos que hemos visto hasta acá, hasta este capítulo 18, son todo el tiempo que David estuvo bajo la persecución de Saúl. Yo no sé cuál es la prueba o quizás la persecución que cada uno de nosotros está pasando en esta hora, o en qué situación difícil estamos viviendo en este tiempo. Pero cuando el Señor libró a David de la persecución de la mano de Saúl para matarle, David escribió este hermoso salmo. Y ya vimos los versículos 1 al 6 la semana pasada, y ahora en estos versículos 7 al 16, usted notó que David está hablando del poder de Dios en la creación. Y el punto de David es muy simple. Él va a decir lo siguiente: si el poder de Dios es tan grande y está detrás de un terremoto, está detrás de un gran viento, está detrás de los relámpagos, de las tormentas, de la furia del mar, el punto de David es muy simple. Si Dios tiene poder para tener todo eso en la palma de su mano, ¿cómo no va a tener Dios cuidado del problema que tengamos nosotros? David está diciendo eso. Si Dios me protegió a mí de la mano de Saúl, salvó mi vida y ahora voy a ser el rey de Israel, ¿cómo no nos va a cuidar también a todos nosotros? Ese es el simple punto del rey David en estos versículos. Así que el poder de Dios está sobre la creación y también en nuestras vidas. Hay muchos pasajes en todo el Antiguo Testamento donde nosotros podemos ver los elementos que se mencionan acá. Por ejemplo, el viento, el fuego, las nubes, los terremotos. Permítame leerle uno solo, no tiene que buscarlo. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. El profeta está viendo una visión celestial y dice: y miré,
Y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Podemos leer muchos pasajes como este. Todo el Antiguo Testamento, cada vez que los profetas lograban ver algo de la visión celestial, veían estos elementos: fuego, nubes, vientos, terremotos. Y el salmista está diciendo aquí, detrás de todas estas grandes fuerzas de la naturaleza, los cataclismos que pueden haber, quien está detrás del control soberano de todas estas cosas es Dios. Así que el problema o la situación que nosotros podamos tener en comparación es muchísimo más pequeño que todo eso. Y si podemos confiar que Dios tiene en sus manos la fuerza de los vientos, la fuerza de los terremotos, la fuerza del mar, ¿cómo el Señor no va a tener cuidado de nosotros? Es muy posible que David está pensando, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibió los mandamientos de Dios y los estatutos para obedecer en Éxodo 19. ¿Recuerdan que Moisés fue al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley? Permítame leerle esta parte. Éxodo 19, 16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 18. Todo el Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que siempre cuando vemos la presencia de Dios, tanto en las visiones de los profetas, viendo una visión celestial, o aquí en la tierra, cuando Dios se manifestó, vemos los mismos elementos: relámpagos, terremotos, grandes vientos, nubes, sonidos de estruendos. Dios está detrás de todas esas enormes fuerzas que Él controla en la naturaleza. Dios, por lo tanto, si puede controlar todo eso en la creación, ¿cómo no va a tener cuidado y va a preocuparse de la situación en la que estemos nosotros? David estuvo siendo perseguido por mucho tiempo. Varias veces estuvo a punto de ser atrapado y muerto por Saúl, pero el Señor lo liberó. Y este Salmo 18 es una alabanza a Dios por aquello. Dice el versículo 7 entonces del Salmo 18: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. ¿Podemos imaginarnos siquiera el enorme poder y fuerza que hay detrás de las capas de la tierra cuando se mueven y se produce un gran temblor o un terremoto? El poder que se liberan, por ejemplo, en las placas tectónicas de la tierra es algo inmenso. Y esto nos demuestra que absolutamente nada puede doblegarse ante el poder de Dios. Toda esa fuerza liberada cuando hay un temblor o un terremoto, Dios lo tiene en sus manos como nada. Y si Él lo tiene en sus manos, ¿cómo Él no va a poder cuidar de nosotros y intervenir en la situación por la cual nosotros estamos clamando al Señor? Se conmovieron los cimientos de los montes. Uno ve los montes, ve las montañas y no sabe que debajo hay una enorme cantidad de tierra y de roca que sostiene esos montes. Y Dios solamente con su voz, con su voluntad, puede hacer que todo eso tiemble grandemente, como fue en esa ocasión en el Sinaí. Y David dice que todo esto se estremece como una demostración de la indignación de Dios. David está diciendo: así como Dios tiene tanto poder y todas estas fuerzas de la naturaleza están en sus manos, con ese mismo poder es como que Él está demostrando la indignación que Él siente cuando sus hijos están sufriendo injustamente. Esta gran fuerza, toda está controlada por Dios. Y si Él puede controlar un enorme mar, como dice en Proverbios capítulo 8, Dios le puso límite, frontera al mar. El mar a veces se sale un poco, pero siempre vuelve a su mandamiento, a su estatuto, dice la Biblia. Dios controla toda esa fuerza. Por lo tanto, si Él controla con su poder la creación, ¿cómo no va a poder reinar en nuestra vida y en el problema que estamos teniendo?
en la situación, en la prueba o en el clamor que estamos teniendo a Él? David le pidió y el Señor lo liberó de esta gran prueba. El versículo 8 dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Por supuesto, esto es una imagen poética, ¿no? Nadie puede enojarse tanto que lance fuego por la boca y humo por la nariz, ¿no? Es una imagen poética, ¿no? Para decirnos el nivel de la ira que puede haber en Dios ante la injusticia que Él ve que se provoca ante sus hijos. Pero incluso también, usted sabe que el cuerpo humano funciona así. Cuando una persona se encoleriza y se empieza a poner violenta, las vías aéreas se abren más y uno empieza a respirar más rápido, ¿no? Cuando hay enojo, cualquiera lo ha vivido. Aquí dice que cuando Dios despierta su ira al ver cómo su hijo o sus hijos son maltratados, su ira se levanta. Y con esta expresión, ¿no? Humo por la nariz, fuego consumidor por la boca. Así comienza un incendio, ¿no? Primero hay humo y después comienza un gran incendio. Dios es fuego consumidor y todas estas fuerzas Él las tiene en su poder. Él tiene todo esto en su poder. Y dice al final del versículo 8, carbones fueron por Él encendidos. Luego de que este fuego ha destruido todo, solamente quedan las cenizas y los carbones encendidos. Es decir, Dios tiene poder para obrar en nuestras vidas poderosamente. Por supuesto que sí. Él tiene en sus manos toda la creación y todas las fuerzas que en Él hay. Por lo tanto, podemos confiar en que Él sabe lo que le estamos pidiendo. Él sabe por la situación difícil que estamos pasando o por la prueba que estamos viviendo y Él va a intervenir, pero en su tiempo y en su manera. Aquí lo hizo con David. Dice el versículo 9, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Con gran majestad nos muestra aquí que Dios abrió los cielos y bajó para ayudar a David. Y densas tinieblas que habían en la tierra, o neblina, gran neblina, Dios las usa majestuosamente como si fueran peldaños de una escalera y bajó para ayudar a David. Y en nosotros esto puede ser igual. Si nosotros tenemos una necesidad, lo que tenemos que hacer es clamar a Él, pedir a Él. Él va a obrar en nuestras vidas. Tenemos que confiar que así como Él tiene el poder sobre toda la creación, tiene el poder para ayudarnos e intervenir en la situación en la que estemos viviendo. Allí mismo en Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel recibía las tablas de la ley, se vio la misma nube espesa. Dice el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. También al final del Pentateuco, cuando se vuelve a dar la ley al pueblo de Israel, previo a que el pueblo entrara finalmente a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 4, se le recuerda al pueblo de Israel y se le dice en el verso 11, os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Por lo tanto, todas estas imágenes que David nos está presentando muestran la gloria de Dios y cómo Él, así como en el monte Sinaí, vino para entregarle la ley al pueblo de Israel. La enseñanza que Él está tomando aquí es que en medio de todo esto que al pueblo de Israel lo aterrorizó, porque ellos estaban muy aterrorizados cuando veían este monte que estaba envuelto en una nube oscura y habían relámpagos y grandes sonidos. En medio de todo eso, ¿qué quería hacer Dios con el pueblo de Israel? Enseñarles, instruirles. Porque en esa ocasión Dios le dio al pueblo de Israel sus 10 mandamientos y sus estatutos. Por lo tanto, en medio de este tiempo que David lo está ilustrando de esta manera con las fuerzas de la naturaleza, él dice, cuando estamos en medio de toda esta tiniebla, de esta densa nube,
con el sonido de los relámpagos, con el terremoto que a veces sentimos que se pone la vida. En medio de todo eso, Dios nos quiere enseñar. Dios quiere darse a conocer y mostrarnos su voluntad. De hecho, si usted recuerda, el pueblo de Israel no aprendió esa lección. En vez de aprender y de estar listos para recibir los 10 mandamientos, ¿qué pasó cuando Moisés bajó del monte? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Cómo los encontró? Estaban adorando un becerro de oro y estaban teniendo una fiesta idólatra. Cuando nosotros estamos en medio de la incertidumbre, en medio de la prueba, en medio de la tiniebla, del terremoto a veces de la vida, es el tiempo donde Dios quiere enseñarnos. Es cuando Él quiere bajar para enseñarnos y mostrarnos su voluntad. Y así fue con David. David, durante el tiempo que fue perseguido por Saúl, fue el tiempo donde el Señor lo moldeó, formó su carácter cuando él después recibió la corona de rey. Y la Biblia nos cuenta en la historia que tanto David como Salomón fueron los mejores reyes que el pueblo de Israel tuvo. Versículo 10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Esta figura del querubín se usa en el Salmo 80 y también en el Salmo 99. Cuando David toma esta imagen del querubín volando y que es como que la presencia de Dios va sobre él volando rápidamente, nos habla de la presteza, de la agilidad y velocidad con la cual Dios está listo para venir y defender a los suyos. Pero es una causa justa y santa. Porque, ¿cuál es la primera vez en que aparecen los querubines? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén? ¿Quién puso Dios para impedir que volvieran a entrar? Querubines. Querubines resguardaron la entrada, allí en Génesis 3:24. Porque estos son ángeles de santidad, son los que protegen la santidad de Dios. ¿Qué ángeles habían cubriendo con las alas el arca del pacto? Querubines. Y también, ¿qué ángeles estaban representados dentro del lugar santísimo? De acuerdo a Éxodo 26, querubines también. Son los ángeles que nos enseñan la santidad y la justicia de Dios. Dios viene en justicia y santidad para defender a sus hijos. Él está allí presto para proteger a sus hijos. Él sabe por lo que estamos pasando. Y Él está obrando. Y Él está atento a nuestra necesidad. Voló sobre las alas del viento. Versículo 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Aquí vemos la imagen de Dios nuevamente en el monte Sinaí para dar a Moisés las tablas de la ley. Pero Dios no se deja ver, solamente su gloria expresada de esa manera. Si me permite leerles en 1 de Timoteo 6:16, el apóstol Pablo dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Hermanos amados, aunque nosotros no veamos al Señor, Él está ahí. El pueblo de Israel solamente veía en ese momento la nube, los relámpagos, el estruendo, pero Dios estaba allí. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, Dios estaba ahí. Nosotros hoy tampoco le podemos ver, dice que Él habita en una luz inaccesible. Pero hermanos amados, Dios está ahí y tiene cuidado de nosotros, como dice 1 de Pedro 5:7. Todo el monte allí humeaba, estaba rodeado de nubes oscuras. Eso dice aquí también. Oscuridad de aguas, nubes negras como las nubes de la lluvia. En todo esto, David aprendió a conocer a Dios mejor que nunca. Igual que Job. ¿Recuerda cuando termina el libro de Job? En el último capítulo. Después de toda esa enorme prueba, Job le dice a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Todo el tiempo de las pruebas, hermanos amados, es para
que aprendamos a conocer más a Dios, para que aprendamos a oír su voz más claramente. Así que todo este escenario no significa necesariamente oscuridad y confusión, porque en medio de esta oscuridad y tinieblas aparente, Dios quería enseñarle a su pueblo. Versículo 12, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Estos relámpagos, está diciendo, atraviesan las nubes y las hacen desaparecer. Incluso aquí hay imágenes que se parecen mucho al juicio contra Egipto, al juicio contra Sodoma y Gomorra, e incluso a los juicios apocalípticos que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis. Dios está listo para intervenir en la situación en la que nosotros estemos pasando. Dios intervino en la vida de David, protegió a David, y todos sabemos que Saúl, que buscaba para matarle, finalmente Saúl mismo terminó muy separado de Dios, casi muerto en una batalla, y él mismo se quitó la vida. Los que perseguían a David finalmente cayeron. Dios obró en favor de su hijo. Y lo mismo está el Señor dispuesto a hacer en el día de hoy por nosotros. Él sabe lo que estamos pasando. El Señor quiere que clamemos a Él y que confiemos en Él. Él va a actuar en nuestra vida. Dice el versículo 13, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. La Biblia nos enseña que el tronar de los cielos, el tronar de los relámpagos, es la voz de Dios en muchos pasajes. Por ejemplo, aquí mismo en el pasaje que hemos ya citado de Éxodo 19, dice, el sonido de la bocina, en Éxodo 19, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, dice ahí el texto, con voz tronante. Y muchas veces se nos dice que el sonido de las tormentas es como la voz de Dios. Por eso que a continuación el versículo dice, y el Altísimo dio su voz. Los truenos y las fuerzas enormes que hay en la naturaleza, David dice, son como si Dios estuviera hablando. Él está detrás de todo ese enorme poder que hay en la naturaleza. Y si Él controla todo eso fácilmente con sus manos, ¿cómo no va a tener poder para actuar en nuestra vida y en lo que nosotros le estamos pidiendo? Granizo y carbones de fuego. Nuevamente, introduce elementos de juicio. El Señor va a proteger a sus hijos de los malvados. Y a continuación lo va a decir cómo, en el versículo 14. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Aquí David habla de la acción directa que Dios tuvo contra sus enemigos. Porque, hermanos amados, Saúl y los soldados que servían a Saúl para perseguir a David no eran solamente enemigos de David, eran enemigos de Dios también. Porque ya se le había hecho saber a Saúl que él ya no debía ser más el rey de Israel. Y él, oponiéndose a la voluntad de Dios, buscaba a David para matarlo, para que él pudiera seguir siendo el rey de Israel. Por lo tanto, Saúl y los secuaces que él tuvo para matar a David no eran solamente enemigos de David, eran enemigos de Dios. El Señor va a intervenir cuando sus hijos están siendo maltratados y atacados. Dice aquí, el Señor envió sus saetas y los dispersó. El Señor tarde o temprano actuará y va a proteger a sus hijos. Versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, el soplo del aliento de tu nariz. No sé si lo notan, pero el Salmo aquí hace un cambio, salta de todas esas imágenes que vimos allá en el Sinaí y de repente nos lleva a Génesis, nos lleva al momento de la creación y nos demuestra como que si esto fuera una nueva creación. Él dice, Dios intervino en mi vida, me liberó de los que me perseguían
y Dios creó un mundo nuevo. Dice, aparecieron los abismos de las aguas. Dios creó un mundo nuevo delante de mí luego de que Él me liberó de mis perseguidores. Aquí aparece el poder de Dios en la creación. Dios puede tomar las cosas y hacerlas nuevas. Cuando los hermanos de José finalmente supieron que José estaba vivo y que ese hombre tan poderoso en Egipto que les estaba dando el alimento era su hermano al cual ellos habían vendido, José les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En Génesis 50:20. Para ver lo que tenemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El Señor puede tomar toda esa situación y crear un mundo nuevo. Cuando Dios liberó a David y lo puso finalmente en el trono de Israel, fue un mundo nuevo para David. Lo sacó de la desesperación y le dio la nueva vida que Él le había llamado a hacer. Quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Aquí hay una imagen también de lo que es la creación, de cuando Dios, ahí en Génesis 1, creó la tierra seca, ¿no? Cuando surge la separación de los mares y de la tierra seca. Y todo esto, dice David, está a tu reprensión, oh Jehová, dice el versículo 15. Es decir, bajo el dominio de Dios y el soplo del aliento de tu nariz. ¿Quién fue creado de esa manera? Con el soplo de Dios en la nariz. Adán. David está diciendo, así como Adán fue creado allí, el primer hombre, un hombre nuevo, hecho a tu imagen y semejanza, cuando tú, Señor, me sacaste de todo eso, me trajiste a un nuevo mundo y como que me hiciste nacer de nuevo. El Señor puede sacarnos de la situación en la que estamos pasando. El Señor puede obrar en la prueba que estamos viviendo, pero tenemos que confiar plenamente a Él y entregar toda nuestra vida a Él. Termina esta sección con el versículo 16, dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y aquí yo quisiera hacer, para terminar con este versículo, algo que sin duda toca la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo también pasó por algo que muchos le llaman en el huerto del Getsemaní, ¿no? El Señor tuvo un tiempo donde Él gritó y lloró al Señor. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor, cuando estaba a punto de ir a la cruz, Él no tenía miedo realmente de la muerte, del dolor físico de la muerte, de ser clavado en la cruz, de ser maltratado. Lo que el Señor Jesucristo tenía miedo era que en la cruz el Señor Jesucristo iba a ser cargado con todos los pecados nuestros, con todos los pecados de la humanidad. Y por un momento, por haber sido hecho Jesús pecado por nosotros, la perfecta comunión que Dios tenía, Dios Padre con Él, se iba a romper por un momento. Porque por un momento, el Señor Jesucristo, cargando y llevando todos nuestros pecados, el Padre ya no lo pudo mirar más. Por eso que el Señor Jesús recita desde la cruz el Salmo 22, que lo tenemos aquí al lado, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el momento del cual el Señor decía, esta es la copa que yo no quiero pasar. El que nuestra comunión perfecta se vea herida en ese momento. Ese era el temor que Él tenía. El Señor no tenía temor de ir a la muerte. El Señor fue voluntariamente a la cruz para morir por nosotros. Lo que el Señor tenía miedo era ese momento donde Él iba a perder por un momento la comunión con su Padre Celestial. Y Él lo hizo por amor de nosotros. Y ahora sí quisiera, si podemos buscar para terminar, Mateo 27, por favor. Mateo capítulo 27. Para que usted vea que esto que David relata en el Salmo 18 ocurrió, en cierto modo,
en el momento que nuestro Señor Jesucristo hizo esta obra de salvación por nosotros. Se produjeron todos estos cataclismos que se mencionan en el Salmo 18. Dios actuó de la manera que lo dice el Salmo 18. Miremos lo que dice Mateo 27, versículo 51. ¿Qué ocurrió? Esto ocurre inmediatamente después que el Señor muere. Recordemos que cuando el Señor muere, Él le dice en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Lo que el Señor Jesús le pidió al Padre es: Señor, yo he dado mi vida y ahora muero en plena comunión contigo. Y como leímos en el Salmo 16, dice: no dejarás que tu santo vea corrupción, no dejarás mi alma en el Seol. El Señor le estaba pidiendo al Padre que después lo levantara de los muertos. Vemos que esto ocurrió, pero aquí dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Como David dijo de manera poética en el Salmo 18, en la vida de Jesús todo esto fue así. Y el Señor Jesucristo, 3 días después, nos dice la Escritura que Dios lo levantó de los muertos. Dice Hechos 2:42, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vimos, hermanos amados, en esta noche que el poder de Dios está sobre la creación y en nuestras vidas. Si Dios tiene el poder sobre todas las fuerzas inmensas que hay en la creación, si en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hubieron todos estos fenómenos y el Señor, Dios Padre, levantó de los muertos al Señor Jesucristo, si Dios tiene todo el poder, ¿cómo Él no va a poder obrar en nuestras vidas y obrar en aquella situación en la cual nosotros le estamos pidiendo? Vamos a confiar en Él, a seguir clamando a Él y confiando que Él va a obrar en su momento de acuerdo a su santa voluntad.